Buenos días, alumnos. De que le habla es el profesor Luis Acatoma y en esta ocasión vamos a trabajar el curso de geometría, tema polígonos. A ver, chicos, en polígonos vamos a ver qué es un polígono equilátero y polígono equiángulo y un polígono regular. ¿Ya? Un polígono regular. Entonces, a ver, vamos a ver aquí, para empezar, ¿qué es un polígono? A ver, ¿qué es un polígono? El polígono más conocido es el triángulo, ¿no? Es un polígono, se dice, de 3 lados. Y luego le sigue el cuadrilátero, que tiene 4 lados. Y luego el pentágono, que tiene 5. Luego el hexágono, que tiene 6. Heptágono, que tiene 7, y así sucesivamente. O sea, un polígono en general podemos decir que es una figura cerrada de un determinado número de lados. Ahora, los polígonos se clasifican, no está aquí, pero en el libro lo pueden ubicar, se clasifica en 2 grupos para empezar: en polígono convexo y polígono no convexo, que también recibe el nombre de polígono cóncavo. Acá nos vamos a centrar en lo que son los polígonos convexos, o sea, los polígonos normales. ¿A qué me refiero con normales? A que todos los ángulos que contengan serán ángulos menores que 180. Y polígono cóncavo o no convexo, ¿cómo sería entonces? Ya serían aquellos polígonos que ya presentan un ángulo que se pasó de 180, ¿no? Básicamente eso, chicos. Entonces, quedamos en que un polígono es una figura cerrada de determinado número de lados. O sea, triángulo es un polígono, cuadrilátero es otro polígono, pentágono y así, ¿no? Son polígonos. Ahora, lo que sí necesitamos entender, ya, por eso que acá ya lo he especificado, es qué cosa es un polígono equilátero. ¿Qué cosa es un polígono equilátero? Lo podemos separar en 2 bloques, ¿no? X significa igual, látero significa lado. O sea, un polígono equilátero será aquel polígono que presente lados iguales, ¿ya? Entonces, un polígono equilátero será un polígono, por ejemplo, aquí tenemos un polígono que tiene que ser todos los lados iguales, ese es equilátero. Entonces, para que se acuerden que es un polígono equilátero, es un polígono que tiene todos los lados iguales. Eso es un polígono equilátero. Que esto mide lo mismo que este del lado de aquí, lo mismo que este lado de aquí, lo mismo que este lado de aquí y lo mismo que este lado de aquí. Todos los lados son iguales, ¿no? Polígono equilátero. Nosotros habíamos escuchado de repente hablar del triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es un triángulo que tiene los 3 lados iguales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en general, ¿no? Un polígono equilátero es una figura de cualquier cantidad de lados, pero que todos sus lados son iguales. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora hay que saber qué es un polígono equiángulo, ¿no? De igual manera, como vimos el equilátero, el equiángulo lo podemos también separar en 2 bloques. X significa igual, ángulo significa ángulo mismo, pues, ¿no? Entonces, igual ángulo. Entonces, un polígono equiángulo es aquel polígono que tiene la misma cantidad, o mejor dicho, disculpe, que tiene la misma medida. Cada ángulo interior tiene la misma medida. Eso significa equiángulo, o sea, todos los ángulos son iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí a este ángulo interior, el ángulo interior es el que está adentro, obviamente, ¿no? Adentro. Por ejemplo, le vamos a poner un alfa. Entonces, este también vale alfa. Este también vale alfa. Todos los ángulos interiores serían iguales.
todos los ángulos interiores serían iguales. Todos los ángulos interiores serían iguales. ¿Qué más? Allá que los ángulos exteriores también serían iguales. O sea, aquí le voy a poner, por ejemplo, teta. Aquí el ángulo exterior teta. Y todos serían teta. Ahorita hay que analizar por qué. Listo. Entonces, por definición del polígono equiángulo, sabemos que todos los ángulos interiores de un polígono son iguales. Y acá le estoy poniendo iguales a un símbolo alfa, ¿no? Ya, y ya por consecuencia de ello, ya se demuestra que los ángulos exteriores también serán iguales. Ya, una simple explicación, chicos. Si aquí el ángulo exterior le estoy poniendo teta, entonces te darás cuenta que alfa más teta está sumando 180. ¿Ya? Inclusive podemos aquí recordar una pequeña propiedad, no es una propiedad que la debemos resaltar, pero sí ayuda mucho. También tenemos que tener en cuenta. En todo polígono, si sumamos un ángulo interior, lo vamos a representar de esta manera, ángulo interior más un ángulo exterior, siempre tendrá que dar 180. Y esto es en general, ¿no? En triángulos, en ángulos, en general es esto, no es solamente para polígonos, ¿ya? Pero entonces sabemos que el interior más el exterior suman 180 grados, ¿no? Siempre, mira aquí, forma un ángulo plano, un ángulo llano de 180. Ya, pues, entonces si aquí es alfa, entonces el exterior también tiene que ser teta, pues, porque recuerda que esto tiene que sumar 180 también, y este de acá también, y así todititos. Por eso es que se demuestra que también los ángulos exteriores serán iguales. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, en un polígono equiángulo, si te piden la medida, m significa medida de un ángulo, y desde el interior es igual a 180 multiplicado por n menos 2, todo ello dividido entre n. ¿Ya? Esta fórmula es la que te va a permitir hallar cuánto mide un ángulo interior y desde el interior. Y si tú quieres hallar cuánto mide el de afuera, el exterior, esta es la fórmula: 360 entre n. Ahora de repente tú dirás, ¿pero qué significa n? Ah, fácil. N representa la cantidad de lados que va a tener el polígono. Entonces aquí, para que se recuerden, n representa el número de lados. El número de lados. Número de lados que va a tener el polígono que tú vas a trabajar. Si te piden el ángulo interior de un pentágono, por ejemplo, entonces n vale 5, ¿no? Son 5 lados. Si te piden el ángulo interior de un octógono, entonces vas a trabajar con n es igual a 8, ¿ya? Y así igual acá. Listo, chicos, y solamente para que quede bien claro, en este ejemplo yo he trabajado con un hexágono, ¿no? Tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Eso no quiere decir que siempre un polígono va a ser de esa manera. No, ese polígono puede tener 7, 8, 9, 10, 20 lados. ¿Ya? Solamente este es un ejemplo. Listo, chicos, muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué es un polígono regular. Un polígono regular. Listo, chicos, si hemos visto que es un polígono equilátero y hemos visto que es un polígono equiángulo, entonces, ¿qué será un polígono regular? Ojo, será la combinación de ambos. Es la fusión, es un polígono equiángulo y equilátero al mismo tiempo, ¿ya? O sea, que
tendrá la propiedad de tener todos los lados iguales, o sea, la propiedad de un equilátero, de un polígono equilátero, y aparte también tendrá la propiedad de tener todos los ángulos interiores y en consecuencia también los exteriores, ¿no? Y hemos visto que si es equiángulo, los interiores y exteriores también son iguales. ¿Ya? O sea que aquí también tendrá, vamos a ponerle, no sé, teta por ejemplo, todos serán iguales. Listo. Listo, chicos. Listo. Entonces, en un polígono regular, si te piden el ángulo, la medida del ángulo central será 360 dividido entre E. 360 dividido entre E. Luego vamos a ver, chicos, voy a explicarle bien que en el polígono regular qué propiedades puedo utilizar y en el polígono equiángulo qué propiedades podemos utilizar. ¿Ya? Hay que saber, depende qué tipo de polígono tenemos para saber qué propiedad utilizar también, ¿no? Ya, ahora en propiedades generales para todo polígono convexo. Aquí repasamos, dice para todo, propiedades generales para todo polígono convexo, o sea, polígonos que no sean cóncavos, o sea, todos los ángulos son menores que 180. Igualito que estamos viendo, a excepción de este, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un polígono cóncavo, ¿no? Porque ya un ángulo ya se pasó de 180. Bueno, entonces, estas son las propiedades que se cumplen para todo polígono, ¿ya? Propiedades generales para todos. A ver, chicos. Ustedes se pueden aprender simplemente la fórmula, ¿ya? Se pueden aprender simplemente la fórmula y listo, pero vamos a entender el porqué de la fórmula, ¿no? El porqué. ¿Cómo se demuestra, ¿no? En pocas palabras. Entonces, empezamos con suma de las medidas de los ángulos interiores. Ya, en la fórmula, si ustedes ven ahí sus libros, ¿no? Se van a dar cuenta que cuando te dicen suma de las medidas del ángulo interior es de 180 multiplicado por el de menos 2. ¿Ya? Esa es la fórmula. Pero ahora vamos a explicar el porqué. ¿Ya? El porqué. Entonces, aquí yo he puesto dos ejemplos para demostrar la fórmula. Mira, un pentágono y un hexágono, un octógono aquí, un octógono, una figura de 8 lados. Ya mira, tú sabes del tema anterior que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿no? Y de un cuadrilátero todavía no hemos hecho, pero ya es bien conocida, ¿no? Tú sabes que de un cuadrilátero es 360 si tú sumas los ángulos interiores. Pero ¿cómo será de un pentágono? ¿Y cómo será de un hexágono, heptágono y así, ¿no? Mientras va creciendo. Es bien fácil, chicos. Miren, lo que tú vas a hacer es agarrar tu polígono y vas a seccionarlo en triángulos, o sea, vas a formar triángulos. Por ejemplo, aquí formé ahí un triángulo. Ahora formo puros triángulos. Ahora otro triángulo por aquí. Obviamente no se tienen que cruzar las líneas, ¿no? Obviamente no es trazar este porque ese estaría cruzado. No se tienen que cruzar. Entonces mira qué he hecho. Se han formado 3 triángulos. Entonces, ahora sí yo puedo saber cuánto suma. Tú ya sabes que un triángulo suma, los ángulos interiores, ¿no? Suma 180. Y el otro también 180. Y el otro también 180. O sea, aquí la suma de ángulos interiores, así se representa, ¿no? Suma de ángulos interiores, este es el símbolo. Suma de los ángulos interiores es, en este caso, como
estamos demostrando, es 180 tres veces, mira. 180, 180 y 180. Y tres veces, tres triángulos. O sea, 180 multiplicado por 3. Ya veis acá que es 540, pues, ¿no? Ahora aquí, igualito, a ver. Voy a formar triángulos. Vamos a formar triángulos aquí. A ver. Ahí va uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí hay un cuadrilátero, mira, hay un cuadrilátero, pero hay que formar un triángulo, así que hay que partirlo aquí en dos mitades. Ya está, ahora sí, son todos triángulos. Triángulo, todos son triángulos, full triángulos. Entonces, aquí sería suma de ángulos interiores, en este caso, en un octógono, ¿ya? ¿Será cuánto? 180. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos triángulos hay? Si te das cuenta, hay 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 180 por 6. Listo. Entonces tú puedes calcular cuánto suman los ángulos interiores de cualquier polígono simplemente partiéndolo por triángulos. Así de simple. Entonces, en general, no ponte que te pongan o te coloquen un polígono de, no sé, 50, 60 lados. Ya sería demasiado hacer esto, pues, ¿no? Entonces, por eso es que se ha llegado a la conclusión, la fórmula ya en sí, que nos va a ayudar, va a ser 180 multiplicado por ¿cuánto? Mira, fíjate aquí. Aquí es por 3. ¿Por qué es por 3? Ah, ya. Es que aquí el número de lados, o n, vale 5. Es un pentágono. Mira, era 5 y aquí es 3. Ya vaya sacando tu cuenta. Y aquí el número de lados, como es un octógono, es 8. Mira, cuando es 5, aquí es 3. Ha bajado en 2. Y aquí cuando es 8, aquí es 6. Ha bajado en 2. Ah, ya, entonces en general, para cualquiera, será 180 por n menos 2. De ahí se ha creado esa fórmula. Listo, chicos, de ahí parte la demostración de la fórmula. Listo, entonces cuando le dicen suma de ángulos interiores, tú al toque vas a hacer esto, pues, ¿no? Pero esto es para que tú sepas, más o menos entiendas el porqué, ¿no? Y a veces hasta te puede sacar de apuros, si te olvidas de esto, hasta esto te puede salvar. ¿Listo, chicos? A ver, ahora vamos con la siguiente propiedad. Suma de ángulos exteriores. Bueno, ahí no vamos a demostrar porque simplemente te vas a acordar que la suma de ángulos exteriores siempre será 360 grados. Siempre será 360 grados. ¿Listo? Siempre será 360 grados. A ver, ¿por qué? Ah, ya, a ver, acuérdate, en un triángulo, ¿cuánto sumaban los ángulos exteriores? ¿Te recuerdas? Siempre es 360, ¿verdad? Y si es un cuadrilátero, también 360. Y si es un pentágono, también lo será. Y así. Ya, entonces recuerda que si te piden suma de ángulos exteriores, es siempre 360. Eso es lo bonito, que siempre es un valor fijo, mira. Fijo, no depende del... Así tenga 10, 20 lados, siempre será 360. Listo, chicos. Ahora, en la siguiente propiedad, esta es bien
bonizada esta propiedad, así que lo vamos a explicar bien bonito, ¿no, chicos? El por qué la fórmula, ¿no? Si ustedes se fijan en la fórmula, el número total de diagonales aparece n por n menos 3 dividida entre 2, ¿no? Así directo, pero hay que demostrar por qué. A ver, chicos, vamos a empezar, vamos a trabajar con dos ejemplos, un pentágono aquí y aquí un hexágono, y vamos a trazar el número diagonal. Mira cómo se traza el número diagonal. Ya, vamos a hacer paso a paso, chicos. A ver, miren, vamos a trazar las diagonales. Vamos a empezar de este puntito, ¿ya? Vamos a trazar la diagonal. A ver, entonces las diagonales serían, tú eliges un vértice de inicio, ¿no? Y vas a trazar líneas a todo lo demás vértices. Obviamente esta línea no, porque esta coincidiría con el lado. Esto no sería diagonal. Entonces ya empezaría desde aquí, ¿no? Este no, a partir de la caída. Este sería la primera diagonal. Ya, la primera diagonal. Ahí está. Y te recomiendo que lo hagas en orden, ¿no? Para que no se te vaya a escapar ninguna. Sí, de ahí la otra. A ver aquí. Ya está. Ahí está. Y después ya no, porque este ya sería el lado, ¿no? Dos diagonales no van a salir de ahí. Ya, ahora vamos a seguir trazando más diagonales, porque la fórmula habla de diagonales, un número total de diagonales. Entonces ahora vamos con otro color. Ya trabajamos con este punto, ahora ya no vamos con este punto de aquí. Con este punto, trazamos diagonales de aquí, ¿eh? Vamos a trazar diagonales. Aquí sería, ahí sería, luego acá, otra diagonal, y ahí quedó. Y de ahí ya tocaría esto, pero este es lado. Ya, listo. Ahora ya vamos a poner aquí. Ya hicimos primero aquí, luego aquí, en orden, ¿no? Para no perderlo. Ahora el de acá. Vamos a ir poniendo aquí, si no. Primero, segundo, tercero. A partir de ahí. Entonces mira, de aquí debería, o de repente así, a ti se te ocurre ver esto, ¿no? Esta es una diagonal, pero es que ya no la puedes trazar porque ya está trazada, ya. Sería repetir, ¿ya? Entonces esta ya no, de aquí ya no cuenta esta, porque ya está trazada ya. Entonces ya te vas a esta nada más, es la única que falta. Es la única que falta. Aquí, porque este ya está trazado. Nada más, ¿ves? Ahora ya está. Si tú, ahora sigue del cuarto, ¿verdad? De aquí seguiría. Pero esta ya está trazada. Y esta también ya está trazada. Y de aquí ya está trazado todo ya. Ya no hay más diagonales. Ya están todas ya. Entonces, mira, fíjate que del primer vértice se han trazado ¿cuántas diagonales? De aquí se han trazado, voy a poner así todavía, del primero se han trazado dos diagonales. Dos diagonales. Del segundo vértice se han trazado los negritos, ¿no? Dos diagonales. Dos diagonales. Y el tercero, rojo, una diagonal. Uy, acá me comí una diagonal. Listo. Entonces, en total tendría 5 diagonales, ¿no? En total.
Total son 5 diagonales. Listo. Dejémoslo ahí por ahora. Ahora vamos con el otro que tiene 6 lados. Igualito. Vamos a empezar a ver, de aquí vamos a empezar. Ya tú eliges el orden, ¿no? Pues el primero puede ser donde tú desees. Yo lo estoy haciendo aquí. Primero. La cosa, eso sí, que si eliges un punto, de ahí te vayas en orden. No te saltees, porque no se te va a perder una línea. Entonces vamos a empezar desde el primer vértice, vamos a trazar diagonales. Diagonales, a ver. Diagonales aquí. Una. Dos. Tres. Pues, ahora desde el vértice 2 vamos a trazar diagonales. Dos. Y aquí otro más. Ya está, ya no hay más que trazar de ese punto. De 0. Aquí sería 1. Por siguiente. Y después seguiría desde el punto tercero hasta el punto primero, ¿no? Pero ya está trazado. Listo. Y por último, tenemos que dar un cuarto todavía, hay una posibilidad más. Pero, ya bueno, hay que repetirle de nuevo el pulmón negrito, no importa. Ya, del cuarto hay una diagonal más. Vamos a ponerle en negrito, pero hormigueado. Ya está. Y ahí ya quedó. Del quinto ya no hay ninguno ya. Del quinto sería este, ya está trazada. Este también, ya están todos trazados. Listo. Entonces, el número de diagonales del primer vértice fueron ¿cuánto? El negrito completo. 1, 2, 3. 3 diagonales. Del segundo fue con azul. 3 diagonales también, 3 diagonales azules. Luego del rojo fueron 2. Y por último, del negro, pero vamos a ponerle así. Del negro pero hormigueado fueron uno nada más, ¿no? Una diagonal. Ya está. Ya, una diagonal. Ya está. Entonces en total habrían ¿cuántas diagonales? A ver, 3, 6, 9 en total, ¿no? 9 diagonales. Listo, chicos. Ahora sí vamos a ver qué es lo que se está cumpliendo. A ver, mira. Ya, es importante saber, obviamente, el número de lados. Esto es un pentágono, tiene 5 lados. Este es un hexágono, tiene 6 lados. Ya mira, si te das cuenta, de un vértice se pueden trazar 2 diagonales, luego el siguiente 2 diagonales también, y el tercero y ya bajó. Y aquí igualmente, del primero se pueden trabajar 3,
Del segundo 3, o sea, los dos primeros se repiten. ¿Ven? Aquí fue 2, 2 y aquí también. Y después del tercero para abajo ya disminuye ya. 3, 3, 2, 1. Ahora, si tú haces la prueba con un heptágono, octágono, de seguro te va a salir lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, los dos primeros se repiten, luego baja. Y así, ¿no? O sea que si te dicen el número de diagonales totales, no sé, de un decágono, por ejemplo, de 10 lados, ¿no? Entonces, el primero, si tú lo compruebas, te va a salir 7, ¿ya? Vamos a ver por qué 7. Y de ahí va a ser, de ahí el otro va a ser, se va a repetir de nuevo, y de ahí vas a bajar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así va a ser. De un decágono, ¿ya? Empieza en 7, se repite 7, de ahí baja 6, 5 hasta 1. Y tú sumas eso y esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la idea, chicos. Esa es la idea. Ya, pero ahora tú dices, pero ¿cómo sé de qué número va a empezar? Ah, ya, mira, fíjate. Cuando es un polígono de 5 lados, empieza con 2. O sea, se ha disminuido en 3. Y aquí, si es un polígono de 6 lados, empiezo con 3, se ha disminuido 3. ¿Ves? Entonces se disminuye 3. Por eso que aquí cuando yo te dije, si tiene 10 lados, va a empezar con 7, porque se baja en 3. Disminuye en 3, entonces se repite y luego bajando. Listo. Entonces, esta es una manera básica, una manera experimental, ¿no? El ABC para contar, ¿no? El número de diagonales. ¿Y qué es una diagonal? Bueno, inclusive lo he hecho con colorcitos para que te des cuenta de un verde cuando está saliendo y todo eso, ¿no? Listo, chicos. Ahora, luego de todo hacer ese análisis, han hecho en un polígono de n lados. ¿Cómo sería? Si es n lados, ¿con qué empieza? Empezaría con n-3, ¿cierto? Empezaría con n-3. Y luego el otro, ¿cómo sería? n-3. Y luego el otro sería n-4, bajando, ¿sí o no? n-5 y así, hasta que llega a 1. Y ya, pues, ya han sumado todo, 1 más 2 más 3 más 4, así hasta más n-3. Y le han aumentado una vez más n-3. Han hecho todos los cálculos, ¿no? Y les ha salido la fórmula. La fórmula, vamos a copiarla, ¿no? Ahora, chicos, la fórmula ya en sí es, la fórmula en sí, lo que vamos a utilizar siempre va a ser el número de diagonales totales, es la fórmula n por n-3 dividido entre 2. Listo, chicos, esa es la fórmula. Ya está, esa es la fórmula. Este es para cualquiera. Inclusive podemos comprobar, a ver, comprobamos aquí en el de 6, mira, no tiene que salir 9 la respuesta. A ver, si n vale 6, a ver, resuelva. 6 por 6 menos 3, o sea, 13, ¿no? 6 por 3, 18. 18 entre 2 es 9, ¿no? ¿Ves? Se comprueba. ¿Listo? Entonces, cuando te habla el número total de diagonales, vas a utilizar tu directo esta fórmula. Entonces, por eso, ¿para qué me explicó todo esto? Ah, ya, para que sepas qué es una diagonal, cómo se trazan diagonales y cómo se demostró que sale esta fórmula, pues, ¿no? Estos son los pequeños pasos. Listo, chicos, ahora sí vamos a la siguiente fórmula general. Dice número de diagonales desde un solo vértice. Si ustedes prestaron atención a lo anterior, al toque ya pueden darse cuenta de la fórmula aquí. Aquí me dicen el número de diagonales desde un solo vértice. Lo anterior era diagonales totales, lo que había en total, tuititos. Pero ahora solamente me dicen diagonales desde un solo vértice. Un solo vértice. Entonces, ¿cómo sería? Ah, ya fácil.
número de diagonales, podemos decir así, ¿no? Trazadas de un solo vértice. Así lo podemos simbolizar. Trazadas de un solo vértice. ¿Cuánto será? Fácil. N menos. Recuerda que el primerito era siempre disminuido en 3. Por eso esa es la fórmula. De un solo vértice nada más. Si te dicen en total, ahí sí ya es n por n menos 2. ¿Ya? Listo. Ahora el siguiente es número de diagonales trazadas desde m vértices consecutivos. Esta es una de las propiedades un poquito más engorrosas, más feas. ¿Ya, chicos? Pero bueno, cuestión de aprendérselo nada más. ¿Ya? Vamos a poner la fórmula. A ver. Desde m vértices consecutivos. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? A ver. Vamos a poner así la fórmula, ¿ya? Número de diagonales trazada desde m vértices consecutivos. Esta es la fórmula. Primero multiplicas m por n y de ahí le quitas m más 1 multiplicado por m más 2 entre 2. Listo. Así sería. ¿No está? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, chicos. Ya, y para que entiendan un poco, ¿qué significa? Es el número de diagonales trazadas desde, por ejemplo, puede ser desde m significa en la cantidad, ¿no? Puede ser 2 vértices consecutivos, 3 vértices consecutivos y así, ¿no? Más o menos ahí retrocedemos a ver a la propiedad número 3. La propiedad número 3, por ejemplo, aquí en la propiedad número 3, cuando yo te explicaba trazar número de diagonales en total, ¿no? Pero en diagonales desde m vértices consecutivos, por ejemplo, nada más puede ser ya no de los 4. De los 4 serían en total, nada más desde los 2 primeros puede ser. O de los 3 primeros, pero consecutivos. A eso se refiere la fórmula. El número de diagonales que se traza del primero hasta el segundo hasta el tercero, pero no de todos, ¿no? Más o menos eso significa la propiedad, chicos. Entonces, también siguiendo los mismos pasos, demostraciones, han llegado a esta fórmula. Recuerda que m significa la cantidad de vértices consecutivos. Si te dicen desde 5 vértices consecutivos, m le vas a poner 5. Y n ya recuerda que es el número de lado del polígono, ¿no? Ya está. Siguiente. Dice número de triángulos. Ya, número de triángulos determinados al trazar diagonales desde un solo vértice. Eso es más o menos lo que te expliqué en la primera propiedad, ¿no? Repasamos. Yo como te expliqué en la primera propiedad. A ver, vamos a crear un polígono. A ver, vamos a crear un hexágono, a ver. Un hexágono. Entonces ya tienes un hexágono, como ejemplo. Entonces, ¿te acuerdas qué hacíamos para demostrar la primera propiedad? Que era suma de ángulos interiores. ¿No es cierto que desde un punto formamos lo que se llaman triángulos? Un triángulo, otro triángulo, aquí, puros triángulos, ¿no? Al momento de formar triángulos, si te das cuenta, lo que estoy haciendo es trazar diagonales desde un punto. Entonces, número de triángulos, o sea, cantidad de triángulos que se va a formar determinados al trazar diagonales desde un solo vértice. O sea, aquí ya está en un vértice. Desde ahí estoy trazando diagonales. ¿Y qué está formando? Está formando triángulos. ¿Y cuántos triángulos está formando? Ya tú recuerdas que en la propiedad habíamos dicho que siempre formaba
Mira, por ejemplo, aquí tiene 6 lados, ¿no? 6 lados. ¿Y cuántos triángulos está formando? 1, 2, 3, 4. Siempre era 2 menos. 2 menos. O sea, aquí la fórmula será número de triángulos formados en trazar diagonales es ¿cuánto? N menos 2. Así de simple. N menos 2. En general, ¿no? El número de lado que tenga, le quitas 2 y eso es todo. Listo. Listo, chicos. Y la última propiedad dice, no es un poco, no tan, casi no se usa, pero hay que conocerla también. Dice, número de ángulos rectos a que equivale la suma de ángulos interiores de un polígono. ¿Qué significa eso? A ver, mira. Vamos a empezar de algo pequeño. Mira, si es un triángulo, vamos a empezar del polígono más pequeño. Si es un triángulo, la suma de ángulos interiores, ¿a cuánto sería? Suma de ángulos interiores sería 180, ¿verdad? Si es un triángulo. ¿Y por qué estoy trabajando con suma de ángulos interiores? Porque me está diciendo acá, pues claro, ¿no? Clarito me está diciendo número de ángulos rectos a que equivale la suma de ángulos interiores. Yo estoy trabajando con SI, suma de ángulos interiores. Ya. Y dice número de ángulos rectos. ¿Esto qué significa? Ángulos rectos son ángulos de 90 grados. Ya, ángulos de 90 grados. Ya, entonces, en otras palabras me está diciendo ¿cuántos 90 tiene 180? 180, ¿cuántas veces 90 es? Fácil, ¿no? Entonces, 180 es 2 veces 90, ¿sí? 2 veces 90. 2 veces 90 te da 180. Ahora, si es un cuadrilátero, un polígono de 4 lados, suma de ángulos interiores, tú sabes que es 360. Entonces, ¿cuántos ángulos de 90 tiene 360? Tú sabes que 360 es 4 veces 90, ¿sí? 4 por 90 es 360. Quiere decir que tiene 4 ángulos rectos. Y así, ¿no? Uno más. A ver, pentágono. Pentágono, 5 lados. Tú sabes que suma 540, ¿no? Porque son 3 triángulos, ¿no? 180 por 3, 540. Entonces, ¿cuántos ángulos de 90 grados tiene? Ah, ya. ¿90 por cuánto? Pues 90 por 6, ¿no? ¿Listo? Entonces, en general, si fuera un polígono de n lados, o sea, en general tú sabes que es 180 por n menos 12, ¿no? Ese es en general. Esa es la suma de ángulos interiores de cualquier polígono. ¿Que cuánto será? Ah, ya, será 90 por cuánto, a ver. Mira, ¿cómo es que salió este 2? Ah, fácil, pues 180 entre 90, 2. 360 entre 90 y así, ¿no? O sea, todo entre 90. Entonces aquí te va a salir, entre 90 te va a salir, tu línea entre 90, 180 entre 90 es 2. Nada más que le agregas ese n menos 2. Así va a ser. Entonces, si te piden el número de ángulos rectos que vale la suma de ángulos interiores en general, fácil, solamente vas a agarrar la suma de ángulos interiores, que es esto, y lo vas a dividir entre 90 y te va a salir esto de acá. Entonces la fórmula es 2 multiplicado por n menos. Así es simple. Así nada más. Listo, chicos. Entonces, ya para terminar, hay que aclarar algunas cositas. A ver, chicos. Miren. A ver.
las propiedades que hemos visto de la 1 hasta la 7, ojo, cumplen para cualquier polígono convexo, como lo dice aquí. Generales para todo polígono convexo, para cualquier polígono convexo. Ahora, ¿y qué hay con estas propiedades? Hay 3 propiedades aquí que están sueltitas. Justamente estas 2 propiedades solamente cumplen cuando estamos hablando de un polígono equiángulo, nada más. Solamente para polígono equiángulo. Y esto de ángulo central, la medida del ángulo central, ya, a ver, la mente frágil, chicos, vamos a colocar aquí, ¿ya? Ángulo exterior, ángulo interior, ¿ya? Ángulo, esto es ángulo interior, y esto es ángulo exterior. Y esto es ángulo central. Ángulo central. Ya está, entonces estas 2 propiedades solamente con el polígono equiángulo y el ángulo central solamente para polígono regular. Todas las demás cumplen para cualquier polígono, si sea equiángulo, regular, cualquiera. ¿Ya? Solamente hay que tener cuidado con esas 3, no se aplica siempre. Listo, chicos, ¿y qué más? A ver, ya, tener mucho cuidado con elegir las propiedades correctas. Por ejemplo, una cosa es decir suma de las medidas de los ángulos interiores y otra cosa es decir ángulo interior. ¿Ya? Ese error es bien común, tengan mucho cuidado. Suma es toitito, el total, pero si dicen ángulo interior es uno solo. ¿Ya? Entonces fíjate bien, ángulo interior es uno solo, en cambio suma es sumar toititos. ¿Ya? Entonces tienes que fijarte bien ahí, si es plural o es singular. ¿Ya? Igualito obviamente en exteriores, si dicen suma de ángulos exteriores es 360, pero si te dicen ángulo exterior, o sea singular, un solo ángulo exterior es 360 sobre n, ¿no? Ya está. ¿Qué más? En las diagonales, n por n menos 3 sobre 2 es solamente para el total de diagonales, para toititos. Pero si te dicen, por ejemplo, aquí te pueden confundir, ¿no? Te dicen número de diagonales, y al toque tú piensas que es esta de aquí, pero no, es número de diagonales desde un solo vértice, y es otra cosa, ¿ves? Entonces ya cambia la propiedad. Y mira, número de diagonales, pero trazada desde m vértices consecutivos, ¿ves? Aquí hay 3 diferentes para diagonales, tú tienes que identificar cuál es la correcta. Ya está, pues, ¿no? Y aquí también no te vayas a confundir, es el número de triángulos. Número de triángulos determinados a trazar diagonales, no te vayas a confundir con número de diagonales, ¿no? Todas esas cositas. Chicos, ¿ya? Hay que fijarse bien qué es lo que te están pidiendo. ¿Ya? Muy bien, chicos, con esto ya creo que ya podemos avanzar con los ejercicios. Listo, con los ejercicios, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos ahora a resolver los ejercicios de geometría, tema polígonos, cuarto de secundaria. Ahora chicos, en la página 91 nos dice en el ejercicio 1, si la suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 760, calcular la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. A ver chicos, el detalle es que no sabemos cuántos lados tiene el polígono. Entonces vamos a empezar de esta manera. Vamos a empezar diciendo que la suma de ángulos exteriores
es igual a 360. No es una fórmula que nosotros sabemos. Entonces, la suma de los ángulos exteriores sería la suma de cada uno de los ángulos exteriores, ¿no? Entonces, como me dice que 5 ángulos internos es 720, entonces voy a separarlo así, en 2 bloques. Sería, voy a decir así, ángulo interno, externo mejor dicho, ¿no? Externo 1 más ángulo externo 2 más ángulo externo 3 más ángulo externo 4 más ángulo externo 5. Voy a separar 5 especialmente. Y luego ya se vendría el sexto, séptimo, octavo y así sucesivamente hasta el eneavo, ¿sí? Hasta el eneavo. O sea, el sexto más el séptimo más así sucesivamente hasta el eneavo. Supuestamente tiene n lados ese polígono. Listo, simplemente estamos simbolizando la suma de ángulos exteriores como el primer ángulo exterior más el segundo más el tercero y así sucesivamente hasta el eneavo. Listo. Dice la suma de la medida de los ángulos externos por referente a los vértices restantes. O sea, yo tengo la suma de los 5 internos, ¿ya? Pero yo no tengo la suma de los 5 externos. Ah, ya, pero no hay problema. Tú sabes que un ángulo interno es igual al suplemento del ángulo externo, ¿no? Hay que recordar que un ángulo externo lo puedes poner como 180 menos el ángulo interno. El ángulo externo 2 de igual manera, 180 menos el ángulo interno 2 y así sucesivamente hasta más 180 menos el ángulo interno 5 más todo esto, si te das cuenta, es justamente lo que te están pidiendo, así que ya de una vez le puedo poner como si fuera un X, ¿ya? Piden la suma de los ángulos externos de los vértices restantes. Todo esto como me están pidiendo. Entonces ahí tendría 180 que se repite 5 veces, ¿ya? De I1 hasta I5 se repite 5 veces. O sea, 180 por 5 te da 900, ¿ya? En esta parte te daría 900 menos, y adecuadamente podemos simbolizar o expresar el I1 hasta el I5, ¿no? Antecedido por el signo menos. Agruparíamos de esta manera, ¿no? Listo. Entonces, esto de aquí, ahora sí, recién sé que eso cuánto vale. Eso sí es dato. Es 760. 760. Listo. Eso que es negativo acá lo vas a restar, ¿no? Sería 140. 140 pasa restando. Así que X vale 220. Listo, chicos, entonces de esa manera nos salió el ejercicio número 1. Ahora vamos con el ejercicio número 2, que me dice indicar falso o verdadero según corresponde. El primer enunciado es el polígono, vamos a poner así, ¿ya? El polígono equilátero tiene sus ángulos internos congruentes. No, ese es el equiángulo. El equilátero tiene sus lados, todos sus lados iguales.
El equiángulo es el que tiene sus ángulos iguales o congruentes, ¿ya? Entonces, la primera sería falso, ¿ya? Simplemente falso, ¿ya? Simplemente falso. ¿Ya? Está bien simple. La segunda dice: la diagonal de un polígono es un segmento que pertenece necesariamente a la región interior del polígono. La diagonal siempre tiene que estar dentro del polígono. Obviamente que sí, ¿verdad? O trata de buscar de repente una diagonal que no esté dentro del polígono. A ver. Tal vez así, ¿no? Tienes un polígono así. La diagonal sería de aquí hasta acá. Puede ser, ¿no? Pero no hay que complicarnos mucho. Vamos a suponer que es un polígono convexo. Entonces, si es polígono convexo, las diagonales siempre están dentro del polígono. Así que el segundo sería verdad. Luego dice: el número de diagonales es siempre diferente al número de diagonales medias. Eso sí lo podemos comprobar matemáticamente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ver, siempre en una proposición hay que buscar la contra, ¿ya? Hay que buscar la contra. Se está diciendo que siempre es diferente, entonces tú vas a tener que buscar que si hay un caso donde sí es igual, ¿ya? El número de diagonales es siempre diferente al número de diagonales medias. Entonces yo voy a hacer que en algún momento sean iguales para ver si sucede eso. ¿En qué caso es que sucede eso? Número de diagonales, si no te especifican, se supone que es el total de diagonales, o sea, n por n-3 sobre 2. Y si no te especifica, bueno, aquí sí te están especificando, número de diagonales medias sería n por n-1 sobre 2, ¿no? Según la fórmula. 2 y 2 se simplifican, n con n también. Y mira, te queda una igualdad absurda. n-3 será igual a n-1. Imposible. De ahí se demuestra que nunca, yo he intentado que sean iguales en algún momento, pero nunca sucederá eso, porque siempre se llegará a algo absurdo. Por lo tanto, dice, el número de diagonales es siempre diferente al número de diagonales medias, sería verdadero. Siempre será diferente, ¿no? Siempre será diferente. Lo hemos comprobado. Listo, chicos. Vamos ahora con el ejercicio número 3. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 3. Nos dice, en un polígono regular, al disminuirle un lado, su número de diagonales disminuye en 4. Calcular el valor del ángulo central. Entonces, al inicio, el número de lados, vamos a poner que sea n. ¿Ya? ¿Qué pasaría si se le disminuye en 1? Me hablan de diagonales. Número de diagonales. Me hablan del número de diagonales. En el caso de que fuera n, el número de diagonales es n por n-3 sobre 2. Lo que ya sabemos. Pero si se disminuye en 1, el número de diagonales será, en vez de n, ya sería n-1. O sea, sería n-1 por n-4 sobre 2.
Entonces hemos calculado el número de diagonales en cada caso. Si tuviera n lados y si tuviera n menos 1 lados. Entonces, si un polinomio regular al disminuir el lado, su número de diagonales disminuye en 4. O sea que esto será 4 menos que esto. En otras palabras, si le quito 4, saldrá esto de aquí. Ya. Calcular el valor del ángulo central. Bueno, primero necesitamos calcular esto. Entonces vamos a resolver esa ecuación. Sería n por n menos 3 medios, le quito n menos 1 por n menos 4 medios y resulta igual a 4. Resolviendo aquí, aprovecho que son fracciones homogéneas, ya sería n al cuadrado menos n por 3 me da 3n. ¿Listo? Menos, acá tengan mucho cuidado con el signo menos, tiene que anteceder con paréntesis. Resolviendo eso, sería n al cuadrado menos 5n, ¿ya? Más 4 sobre 2. ¿Listo? Ahora vamos a resolver el numerador. Al restar n cuadrado con menos n cuadrado se cancela, ¿no? Te va a quedar aquí más 5n, con el 3 menos 3n será 2n ya de nada, ¿no? 2n menos 4, menos 4. Ese 2 pasa multiplicando. Así que n es igual a 6. Entonces, siempre estuvimos hablando de un hexágono, ¿no? 6 lados. Pero me piden ahora el ángulo central. El ángulo central es igual a 360 sobre n, ¿no? Esa es la forma. O sea, sería 360 entre 6. Estamos hablando de 60 grados. Listo, chicos. El ángulo central, ¿no? En ese polígono con esas condiciones que me piden es igual a 60 grados. Ahora vamos con el ejercicio número 4. A ver, vamos con el ejercicio número 4. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? Dice: si el número total de diagonales de un octógono regular es 1/3 de la diferencia entre su perímetro y el número de ángulos rectos a que equivale la suma de las medidas de sus ángulos internos, calculan dicho perímetro. Full propiedades, ¿no, chicos? Entonces dice: si el número total de diagonales de un octógono regular, octógono tiene 8 lados, pues, ¿no? Entonces el número de diagonales sería 8 por 8 menos 3 sobre 2, ¿ya? Es 1/3 de la diferencia, acaba de haber una diferencia, ¿de quiénes? Entre su perímetro. Entonces, ¿cómo sacamos su perímetro de un octógono regular? Se supone que tiene 8 lados y cada lado mide igual porque es un polígono regular. Entonces sería 8p, donde p sería la medida de un lado, ¿ya? P es la medida de un lado, así vamos a considerar. Ya. ¿Y quién vamos a restar? El número de ángulos rectos a que equivalen la suma de las medidas de sus ángulos internos. Eso es propiedad, ¿no? Es 2 por n menos 2. 2 por n menos 2. Pero como ya sabemos que es un octógono, sería 2 por 8 menos 2. ¿Listo, chicos? Así sería, ¿no? Ya. Dice: calcula dicho perímetro. O sea, te piden, en otras palabras,
el valor de 8p. Si es un octógono, tiene 8 lados. A ver, entonces sería aquí 4 por 5, ¿no? 4 por 5. 20 es igual a 1/3 de 8p menos 12. El 3 pasa multiplicando, sería 60. El menos 12 luego pasaría sumando, sería 72. Así que 8p justamente sería el perímetro, porque yo estoy considerando la p minúscula como el lado del octógono regular. Pues 8p sería el perímetro. O sea que la respuesta final es 72. Listo, chicos, muy bien, hemos terminado por ahora.